actuaba la parte de los núcleos basales, y en coordinación con el tálamo se generaba al final una respuesta que iba a dirigirse al cerebro para decir, ya, esto es lo que hemos coordinado y esto es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Quiero, no sé, lanzar una pelota a tal distancia, ¿no? Tratando la parte visual, todo, el cerebelo, todo ya entero. Y el tálamo le manda una respuesta a la corteza para que ejecute el movimiento, ¿no? La corteza, mediante la vía piramidal, ejecutará ese movimiento. ¿Me dejo entender? Vendría a ser como la parte voluntaria que ya vas a generar la respuesta. Pero esa respuesta ya tuvo un proceso de organización, ¿no? Y eso lo hace básicamente el sistema extrapiramidal acompañado con el cerebelo, ¿ya? Entonces, de lo que aprendimos los circuitos de activación, circuitos de inhibición, al final, esos circuitos, así como, imagínense una computadora, ¿ya? Su computadora, para generar una respuesta, hace todo un juego de circuitos 010101 y hace toda una serie de algoritmos para generar una respuesta, un juego, un gráfico, lo que sea. Entonces nosotros hacemos lo mismo en nuestro cerebro. Eso que hemos visto que se inhibe o no se inhibe, tómenlo como si fuesen 01010101, que al final su cerebro, con tantos ceros unos en diferentes circuitos, va a tener que generar una respuesta que se va a traducir en una acción. Entonces la vía piramidal vendría a ser la traducción final del acuerdo entre todos, ¿ya? Entre todos, cerebelo, la parte del tálamo, la parte de los núcleos basales, y dice, muy bien, esto es lo que queremos y esta es la respuesta que deseamos. Entonces la vía que vamos a manejar son la vía piramidal, que está conformada por dos vías básicamente, la córtico-espinal y la córtico-nuclear. ¿Cómo córtico-espinal? La clásica es la córtico-espinal, porque va de mi corteza, la médula espinal, para controlar mis extremidades, ¿no? Pero recuerden que hay otros nervios que también existen, que son los paracraneales, entonces que también son voluntarios. Por ejemplo, quiero mover el quinto par que mueve mi mandíbula, tú lo controlas. ¿A quién estás controlando? Al quinto par. Quiero cerrar mis ojos, ¿qué nervio? ¿Siete? ¿O tercer par? Siete por allá, tercero por acá. Hay que hacer la diferenciación. ¿Quién cierra los ojos y quién abre los párpados? Facial abre y el tercero cierra. Ya, su compañera dice no, no estoy de acuerdo. Así la mayoría diga que no, yo no estoy de acuerdo. Y me gusta esa actitud porque de algún otro modo defiende su posición. Lo está defendiendo con muchas garras, ¿no? Mira, cuando alguien defiende algo con muchas garras, replanteen su respuesta. ¿No? Segundo, nunca se equivoquen, siempre se equivocan en esto, ¿ya? El facial cierra y el tercer par abre, ¿ya? Entonces, si tengo un paciente que hace eptosis, ¿qué es eptosis? La palabra eptosis significa caída del párpado, ¿ya? La eptosis, si tengo una eptosis, se cae mi párpado así, tipo, ¿eso qué es? Tercer par. Muy bien. Porque ¿quién abre el ojo? El tercer par. Y como falló mi tercer par, se cae. ¿Quién cierra el ojo? Etcétera. Por eso es la parálisis facial. ¿Qué pasa con la cara que no se mueve? ¿Puede cerrar los ojos? No, porque está paralizado. ¿Me dejo entender? Entonces, no sé si había escrito. Había un libro de neuroanatomía que se llama Aprendiendo la neuroanatomía ridículamente fácil, se llamaba. Era un libro que nosotros lo leíamos. ¿Por qué le decían ridículamente fácil? Porque este libro todo lo ponía en caricaturas, ¿no? Entonces ponían séptimo par, aparecía un personaje que estaba ahí y de repente se lesionaba el ojo y había un gancho en forma de 7 que estaba colgando. Entonces, ¿te acuerdas de esa imagen? Sabes que el 7 cierra. Y había otro personaje que tenía sus ojos, y tú mirabas, que tenía sus ojos como una ventana. Y oh, sorpresa, esa ventana tenía 3 pilares. Entonces, ¿qué significa eso? Que quien se carga de abrir tu ojo es el tercer par, ¿no? Y así, cada gráfico, el polinomio de Willis, cada gráfico era una caricatura. Y eso le llamaba, era un
que aprenden una anatomía ridículamente fácil. Así se llama el libro. No sé si lo sabrán ustedes, es muy antiguo. ¿Cuál era el principio, doctores? Que el aprendizaje se da mucho mejor con imágenes ridículas. ¿Ya? El aprendizaje, ustedes se acuerdan más de las caricaturas, de lo que es, se pueden acordar mucho más cuando la asociación entre dos conocimientos se hace mediante un nexo, ¿no? Esas son metodologías de memoria, ¿ya? De aprendizaje. ¿Por qué creen que hay personas que pueden memorizar 50 palabras? Yo te digo, caballo, pelota, televisor, lapicero, ¿tá? Y la persona ya, listo, te dice 50 palabras y te repite las 50 palabras en orden. De la primera a la última y de la última a la primera. Tú dices, pero ¿cómo memoriza? ¿Qué memoria tal? Y no es que tengan capacidad, ellos aplican técnicas de imágenes ridículas, ¿ya? Y hacen asociaciones y es rápido, es entrenamiento. Y puedes memorizar, asociar palabras, asociar nombres con objetos, acordarte, por ejemplo, entras a un salón y ves los rostros de todos y tú te puedes acordar los rostros de todos y asociar sus nombres solamente con conocerlos la primera vez. Nada más. Entras, miras y ya está, y te acuerdas los nombres. Todos son técnicas de memoria, nada más. No es que tengan super cerebro. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes, doctores, que nosotros generamos toda una serie de respuestas que se van a traducir en movimientos, y aquí viene la vía extra, pero la vía piramidal. La vía piramidal, doctores, vendría a ser aquello en la cual nuestro cerebro va a mandar señales motoras y también que van a ser modificadas por respuestas sensitivas que van a ir, ¿no? Y ustedes ya han hecho, por ejemplo, el arco reflejo el día de ayer, ¿no? Con la trayectoria, lo que es cómo se dan estos efectos de arco reflejo y estos movimientos espontáneos no calculados ni pensados. Tu respuesta. Entonces, y bueno, cuando tú haces un movimiento no pensado, eres más rápido. Es decir, puedes librarte de obstáculos fácilmente. Y en las peleas, por ejemplo, tú tienes que tener esa capacidad de ser instintivo. Entonces, de usar tus reflejos para poder escapar al peligro. Entonces, las motoneuronas o las motoneuronas básicamente periféricas que nosotros vamos a conocer trabajan directamente ¿con quién? Con el músculo, ¿ya? Y esto lo conocemos como el aparato neuromuscular. ¿Cuál es el propósito? Motilidad. Tenemos dos tipos de motilidad, cinética y estática, ¿ya? Y si es cinética tenemos movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Y dentro de los movimientos involuntarios tenemos movimientos reflejos, que es lo que han hecho ustedes el día de ayer, que no lo controlan ustedes, ¿no? Por ejemplo, te pinchas, estás tú ahorita, no sé si te ha pasado, estás conversando y de repente un insecto se para en tu mano y sientes que algo que camina y ¿qué es lo primero que haces? Mueves la mano y se saca. O sientes que algo que quiere picar, como hace su compañero, agarra, mata el mosquito, lo que sea que esté ahí. O sea por B, de repente estás caminando y quieres agarrar una flor y tiene espinas y tú agarras y sacas la mano. O estás planchando y por ahí tu mano choca a la otra y retiras. Es automático. Tú no pensaste en retirar, dices, no, y está caliente, me estoy quemando, oye, tengo que sacar la mano. El papel que vimos al principio por ejemplo, cuando algo se va a caer, tú no lo piensas. Claro, es lo mismo, es un reflejo. Pero es un reflejo visual. O sea, tu cerebro, tu captación de esa imagen, ¿no? Entonces ahí algo se cae y haces esto. Entonces lo único que has hecho es captar un movimiento. Tú no estás pensando, solamente tu cerebro, más que tu cerebro, tu parte visual manda una respuesta inmediata de movimiento. También es un reflejo, ¿ya? Pero es un reflejo visual, ¿ya? Que también puede ser visto. Por eso te decía, ¿no? Que los que logran manejar bien sus reflejos en las peleas, por ejemplo, son los que son más instintivos. O sea, viene un golpe y se mueven rápidamente. No lo piensan, no es que están ahí bien, no, sino aprenden a moverse rápidamente. Como decía un alumno, eso suena a una habilidad. Creo que me inspiraba bastante manga. ¿Ya? Bueno,
Entonces, doctores, no se olviden que nosotros tenemos reflejos, que vamos a ver, movimientos reflejos y movimientos autonómicos. Doctor, ¿y cómo es eso? Uno de ellos es el caminar. ¿Ya? El caminar, cuando eres pequeño, sí, pues, entonces así. Ahí, estás haciendo. Pero conforme tú caminas, ya ni siquiera miras tus pies. Tú solamente caminas, ¿no? Y a veces, no sé si les ha pasado, ya si tienes un panorama del escenario, tú estás caminando y calcula tu mente más o menos en qué momento va a aparecer una piedra y tú te mueves para acá. Y ni siquiera lo estás mirando, tú solo estás caminando. Lo vistes, pero tu cerebro ya hizo un cálculo en qué momento te vas a mover para acá. Entonces, tus movimientos, conforme tengas más experiencia, se hacen más autónomos, ¿ya? Y eso pasa en el deporte, eso pasa en todo. Entonces, a más ejercites ciertos movimientos que inicialmente eran voluntarios, los vas a volver autonómicos, automatizados. ¿Listo? Y eso es bueno, porque te imaginas que tu cerebro esté pendiente de todo. Ahorita sintiendo el roce de la ropa, sintiendo el cansancio, sintiendo el movimiento de tus manos, lo que estás agarrando en el lapicero, la forma como estás sentada. O sea, se imagina que tu cerebro esté pensando en todo eso en ese momento. Entonces llega un momento en que se automatiza. Y eso hace de que tu cerebro aboque tu mente a captar esta clase y no está pensando en que cómo estás sentado. Pero a veces te desconectas y ya algo te distrae y perdiste esa conexión automatizada que estabas teniendo. Y eso es cuando hay cansancio mental también. Puedes perder la concentración. ¿Listo? Entonces los reflejos ya lo saben, el automatismo lo vamos a ir aprendiendo. Entonces recuerden que nuestra vía piramidal tiene dos: fascículos córtico-nucleares y fascículos córtico-espinales, ¿ya? De ahí partimos. El principal y el clásico conocido por todos nosotros es el fascículo córtico-espinal, ya que es el que más conocemos, porque el cerebro ahí va a mandar movimientos de manos, movimientos de piernas, ¿no? Pero el córtico nuclear tiene que ver que también tenemos otros que van a tener movimiento, que es los pares craneales. ¿Listo? Que debe ser lo mismo, ¿no? O sea, en vez de bajar y coordinar mis manos, coordinar mi cara, coordinar movimientos de mi deglución, movimientos voluntarios que yo tengo que conocer y manejar. Muy bien, vamos a entrar a lo que es el fascículo córtico-espinal. Como ustedes pueden ver aquí, el fascículo córtico-espinal parte a nivel de la corteza. Y en la corteza van a escuchar mucho ustedes de las células gigantes piramidales de Bell's, ¿no? Que por cierto, para muchos las consideraban como los cerebritos de o sea, eran las neuronas madre o principales que se encargaban de organizar y generar circuitos muy importantes. Pero conforme pasaba el tiempo nos hemos dado cuenta que más o menos el de Bell's es muy poco, son un 15%, pero sí tiene un gran poder de sinapsis. Entonces, todo parte a nivel más o menos de las células gigantes de Bell, que generan todos unos circuitos y de respuestas a nivel de la corteza, ¿no? Y de la corteza, principalmente vamos a tener varias áreas, ¿ya? ¿Y cuáles son las áreas que abarca el fascículo córtico-espinal? Tenemos básicamente el área motora primaria, de cabeza. ¿Quién está en el área motora primaria? El ojo. ¿Ya? O sea, de cabeza, este es nuestro punto de parte de movimiento, ¿sabes? Pero también está el área premotora y también está el área somatosensitiva. Estas tres áreas son las tres áreas básicas que va a trasladar el fascículo córtico-espinal. Un tercio de este fascículo corresponde al área primaria, que es el área 4. Un tercio de esta área, del área motora secundaria, que es el área 6. Y un tercio del área sensitiva primaria, que es el área 3, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, estas son las zonas que va a trasladar esta vía. Punto. No hay mucho más. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar, vamos a guiarnos un poquito de la vía del área motora primaria. Y ustedes apreciarán que aquí viene la cara, acá viene las manos, cuerpo, pies. Y creo que ya se acordaron de la parte vascular, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Listo. Si ustedes percatan, la cara viene y justamente
¿Para qué? ¿Dónde está la cara? ¿Para acá o está para acá? En esta cápsula interna, ¿dónde está la carita? La carita está invertida, o sea, ustedes, si se percatan, si nosotros vamos a ver, la cabeza está aquí y el cuerpo está así. ¿Listo? Para acá y cuerpo acá. Está invertido. ¿Ya? Una vez que va a bajar, va a pasar acá por los pedúnculos cerebrales, se menciona que aproximadamente 3/5 partes del pedúnculo están cubiertos por estas fibras que vienen del fascículo córtico espinal. ¿Listo? Vienen los pedúnculos cerebrales y de ahí, cuando pase a este nivel, comienzan a disgregarse las fibras porque tengo fibras pontocerebelosas y transversas que van a comenzar a cruzarse y lo rompen. Esto que iba todo armónico comienzan a dividirse y al final ustedes se van a percatar que hay una decusación que me va a formar dos vías, ¿no? La córtico-espinal lateral y la córtico-espinal anterior. Y por aquí como que se desvía y va a ser básicamente la otra vía, que es la córtico-nuclear, que se va a conectar con los pares craneales, ¿ya? Antes de la decusación, por si acaso. ¿Listo? Muy bien. Y acá lo pueden ver. Nuestra cápsula interna, doctores, básicamente tiene la parte más posterior, podríamos decir, la parte visual, auditiva. ¿Listo? Acá la temporopontina, acá la sensitiva, la parte sensorial, perdón. Acá está el homúnculo que les mencionaba, ¿no? Acá está la parte frontopontina y acá frontotalámico, ¿ya? Pero aquí está nuestro homúnculo donde la cabeza está para este lado y los pies para este lado, ¿ya? Entonces nuestra vía que va a trasladar la información de esta vía motora va a haber una parte de decusación. Y justamente esa zona de decusación es la zona que le han llamado, bueno, acá con ese nombre de la vía piramidal, ¿no? Porque tiene una forma de pirámide y es la zona donde se realiza esta decusación. De ahí viene el nombre, básicamente, y la otra vía le llaman vía extrapiramidal porque no pertenece a ella. Entonces, recuerden, doctores, que este homúnculo se va a traducir en ciertos daños. Y repasemos. Yo puedo tener esta neurona que está yendo y llega a nivel de mi hasta anterior mediante interconexiones para pasar a otra neurona que sería la segunda neurona. Entonces, esta vía córtico-espinal tiene una vía que es la primera neurona que va de la corteza hasta la zona donde va a llegar en la médula, y de la médula saldrá otra neurona que será que se dirigirá al músculo respectivo que voy a controlar. Primera neurona, segunda neurona. Cuando yo tengo lesiones de primera neurona, van a escuchar esa palabra, se refieren a esta. Y cuando hablan de lesiones de segunda neurona, se refieren a la parte que va a salir. Es como cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la parálisis facial central y parálisis facial periférica? Más o menos, las lesiones de segunda neurona vendrían a ser las lesiones periféricas de la misma. Y las lesiones de primera neurona son las lesiones centrales, ¿ya? Es lo mismo. Y se van a dar cuenta de la traducción diferente que tienen, como la parálisis facial, que ustedes ya explicaron en sus exposiciones. Ahora, ¿quién es el bestseller de alteración de esta parte motora? Los ACVs. Por tal motivo, repito, deben recordar que mi arteria cerebral media va a producir lesiones de este homúnculo, repasando, más que todo facio-braquiales. Y puede afectar un poco la parte crural, pero si es mi arteria cerebral anterior, es más crural. La palabra es crural. ¿Listo? Y acá tienen ustedes arteria cerebral anterior, no se olviden, arteria cerebral media, arteria coroidea anterior, y la coroidea anterior aquí en cápsula interna. ¿Ya? Y la parte sistema la parte verde basilar, que tiene que ver mucho también con la arteria cerebral posterior. Entonces, acuérdense muy bien esto. Vamos a la parte del fascículo córtico nuclear. En el fascículo córtico nuclear, doctores, es lo mismo, como les explicaba, antes de la decusación, va a haber una comunicación con los pares craneales que ustedes ya conocen. ¿Qué par? Quinto, doceavo,
noveno, décimo, ¿no? Perdón, séptimo par y el doceavo par, porque tienen participación motora. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esas comunicaciones, doctores, es exactamente lo mismo. Primera neurona y donde vaya el par y salga segunda neurona. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Ahora, doctor, ¿y la lesión de primera neurona cómo lo puedo clasificar? Existe supranuclear. Recuerden que acá están los núcleos basales. ¿Ya? Entonces se le cataloga. Si es por encima de los núcleos basales, se llama lesión supranuclear. O sea, hablamos de la primera neurona. ¿Ya? Si se da a nivel donde están los núcleos, que básicamente también están los núcleos de los pares craneales, le llaman lesión nuclear. ¿Listo? Y si es inferior a los núcleos, se llama lesión infranuclear. Entonces, cuando hablemos de lesión de primera neurona, tenemos tres: supranuclear, nuclear e infranuclear. ¿Ya? Primera neurona, por si acaso. No hablamos todavía de la segunda neurona. ¿Ya? Porque la segunda neurona vendría a ser la que va a mostrar el movimiento de los estímulos, no solamente de córtex espinal. ¿Se acuerdan que la vía extrapiramidal también tenía sus vías? La rubroespinal, espinal, ¿no? La vestíbulo espinal, o sea, tenía varios, 4 rubros que también van a usar a la segunda neurona como su transmisor de movimiento. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, pero las primeras neuronas sí son exclusivas de las zonas específicas de donde están naciendo. ¿Ya? Muy bien. La pregunta es, ¿cómo se va a alterar esto? Y las etiologías de alteración de la vía piramidal, la principal son los traumatismos encefalocraneales. ¿Ya? Es lo principal que va a alterar. O las lesiones vasculares como los ACVs hemorrágicos o isquémicos. Hemorrágicos, como se les explicó, hipertensión arterial. ¿Se acuerdan que se les dijo? Son los que tienen más hipertensión arterial, y los ACVs isquémicos más por émbolos, arteriosclerosis o cardíacos, que son fibriladores y botan coágulo y viajó al cerebro y lo tapó. Pero también puede haber lesiones compresivas que me van a alterar mi vía piramidal, tumores, granulomas y quistes. En quistes, por ejemplo, el clásico, el quiste hidatídico, ¿no? o los cisticercos, que también ¿han escuchado de cisticercosis? Que se produce por ingesta de huevos de temia, ¿no? Y vas a formar bolsas, cisticerco en el cerebro, cisticerco en el hígado. Y el echinococcus granulosus, que básicamente es, o equinococcus granulosus, que va a producir lo que es el